El mejor amigo regresó a casa, pero nunca regresó. 14 años después, su amigo descubre por qué. En un rincón tranquilo de un barrio obrero deteriorado, donde las estrechas aceras mostraban las grietas del tiempo y la pintura descolorida de los porches susurraba años mejores, dos chicos forjaron su propio mundo. Malik y Jordan eran conocidos en todas las calles, no porque causaran problemas o provocaran travesuras, sino porque rara vez se les veía separados. De sol a sol, ya fuera lanzando piedras al arroyo o paseando en sus bicicletas oxidadas por callejones, su vínculo era inconfundible. Una promesa tácita forjada a través de rodillas raspadas, secretos compartidos y sueños de infancia demasiado grandes para las estrechas calles que llamaban hogar. Malik, siempre el más reservado de los dos, tenía una ternura especial. Llevaba su amabilidad a la vista, como una camisa favorita, rota por los bordes, pero demasiado preciada para reemplazarla. Los libros le fascinaban más que el baloncesto, y donde otros chicos presumían o desafiaban, Malik observaba. Sus pensamientos eran más profundos de lo que dejaba entrever, una profundidad que lo convertía en un blanco fácil. A los mayores no les costó mucho darse cuenta. La forma en que agarraba sus cuadernos, cómo se estremecía ante las voces fuertes, su calma en un barrio que premiaba la dureza. A menudo era objeto de bromas crueles o lo empujaban al pasar los chicos que necesitaban demostrar su valía. Pero Malik nunca se desquitaba. Absorbía cada pulla, cada risa, archivándolas en silencio como notas indeseadas en una sinfonía que nunca le pidió que tocara. Y luego estaba Jordan. Más alto, más ancho de hombros, pero más tranquilo de lo que la mayoría esperaría. No hablaba mucho en clase ni hacía chistes en el almuerzo, pero su presencia era importante. Donde Malik dudaba, Jordan estaba seguro. Donde Malik evitaba la confrontación, Jordan la enfrentaba de frente. Nunca buscaba peleas, pero las terminaba. Más de una vez se había interpuesto en el camino de un abusón con una mirada tan fría que podía convertir los puños en palmas abiertas. Para Malik, Jordan no era solo un amigo. Era su refugio. Una barrera lo separaba de un mundo que a menudo lo malinterpretaba o lo ignoraba. Pero Jordan no se consideraba un protector. Simplemente sabía que Malik merecía paz, y eso le bastaba. Sus vidas fuera de la escuela pintaban retratos diferentes. Malik vivía con su madre, una mujer de espíritu cálido que trabajaba muchas horas en la clínica local, pero siempre encontraba tiempo para revisar las tareas de su hijo o para ponerle un pequeño capricho en la lonchera. Las paredes de su modesto apartamento estaban llenas de fotografías descoloridas. El olor a comidas cocinadas a fuego lento y el suave murmullo de la música gospel los fines de semana. Había lucha, sí, pero también amor, constante, reconfortante e inquebrantable. La casa de Jordan, a solo 2 calles de distancia, era un lugar más frío. Su padre, quien había sido trabajador de saneamiento municipal, hacía tiempo que había dejado que la amargura se instalara en sus huesos. El hombre se movía por la casa como un fantasma con peso, presente pero inalcanzable. Su hermano mayor, Trey, imitaba el silencio de su padre, aunque sus estados de ánimo a menudo fluctuaban con un tono peligroso. Su casa parecía más pesada de lo que parecía. Las cortinas siempre estaban corridas. Las habitaciones permanecían demasiado silenciosas. Incluso la risa, cuando llegaba, parecía fuera de lugar, como si las paredes hubieran olvidado cómo reflejar la alegría. Jordan nunca hablaba mucho de su hogar. No tenía por qué hacerlo. Malik lo veía en la forma en que Jordan se quedaba en su casa, en cómo se le nublaba la mirada al irse. Aún así, los chicos aprovecharon al máximo lo que tenían. Su amistad llenó los vacíos que la vida les había creado. Juntos, imaginaron futuros diferentes. Tal vez algún día dejarían la ciudad, empezarían un negocio, viajarían por el mundo, o tal vez simplemente vivirían uno al lado del otro, criando familias donde sus hijos pudieran montar en bicicleta sin miedo. Sus sueños no siempre eran realistas, pero siempre los compartían. Eso era lo importante. Entonces llegó la tarde en que todo cambió. A la mañana siguiente Jordan no estaba en clase. Eso por sí solo no desató la alarma. Los niños faltaban a la escuela todo el tiempo. Días de enfermedad, recados familiares, problemas en casa. Pero cuando pasó el segundo día, y luego el tercero, la inquietud de Malik aumentó. Esperó junto a la puerta después de la escuela, mirando la calle por donde Jordan solía caminar.
No había señales. Preguntó por ahí, primero en silencio, luego con desesperación. Los profesores dijeron que probablemente se había escapado. Algunos compañeros se encogieron de hombros. Trey soltó un gruñido desdeñoso, diciendo que tal vez Jordan se había ido a vivir con su tía, o tal vez no. Su padre no respondió en absoluto. El vecindario bullía de una breve y superficial preocupación. Susurros en el supermercado. Un volante en un poste de teléfono que se curvaba en las esquinas y se lo llevaba el viento. La policía pasó una vez, hizo algunas preguntas y luego se fue. Malik oyó a alguien decir que Jordan siempre había sido un poco raro, como si eso de alguna manera hiciera que su desaparición fuera esperada. El caso, si es que se le podía llamar así, se desvaneció antes de siquiera comenzar. Solo otro chico desaparecido de un hogar roto. Malik se negaba a aceptarlo. No podía. Jordan Number, su mejor amigo, no. Le rogó a su madre que presionara a la policía, que hablara con los vecinos, que encontrara a alguien a quien le importara. Lo intentó. Llamó a la comisaría 2 veces. Habló con uno de los profesores de Jordan, pero cada puerta conducía a otro encogimiento de hombros, otra excusa. Le dijo a Malik que lo dejara pasar, no porque no le importara, sino porque veía lo que le estaba haciendo a su hijo. Las noches sin dormir, el silencio durante la cena, cómo se estremecía cuando sonaba el teléfono. Le preocupaba que aferrarse lo aplastara. Ese dolor, sin anclarlo, podría arrastrarlo. Pero Malik no se aferraba, intentaba respirar. Soltar se sentía como una traición. A medida que las semanas se convertían en meses, el mundo avanzaba. Los estudiantes olvidaban, los profesores dejaban de mencionar su nombre. Incluso la vieja taquilla de Jordan fue reasignada. Pero Malik lo recordaba todo. El sonido de la risa de Jordan, la forma en que chasqueaba el bolígrafo al pensar, la forma en que entrecerraba los ojos cuando alguien mentía. Y a medida que esos recuerdos se agudizaban, también lo hacía la culpa. Malik repasó ese último camino a casa incontables veces. ¿Se habría perdido algo? ¿Debería haberlo seguido? ¿Debería haberle pedido que se quedara solo unos minutos más? Preguntas sin respuesta daban vueltas en su mente, hasta que el silencio se convirtió en su único refugio. Dejó de juntarse con otros, almorzaba solo, volvía directamente de la escuela. Por la noche, se quedaba en la cama mirando al techo, con los pensamientos demasiado altos para dormir. Fue entonces cuando empezaron las cartas. Al principio era solo una simple nota garabateada en un cuaderno, dirigida a Jordan como si estuviera de viaje. Malik le contaba su día, lo que había visto en la escuela, el chiste que deseaba haber compartido. Luego le llegó otra carta, y luego otra. Se convirtió en un ritual. Después de terminar la tarea, escribía. A veces unas pocas frases, a veces páginas. Nunca tuvo intención de enviarlas. Solo necesitaba que Jordan supiera que alguien no lo había olvidado. La tabla del suelo bajo su cama crujió levemente al levantarla. Un escondite perfecto. Cada carta, doblada con cuidado, se deslizaba bajo la madera, apiladas como frágiles verdades. Malik no las numeró, no les puso fecha. El tiempo se sentía borroso de todos modos, pero cada palabra era un hilo en un tapiz que no podía dejar que se deshiciera. Las cartas lo mantenían atado a algo real en un mundo que ahora parecía irreal sin su mejor amigo. Las estaciones cambiaron, los años escolares terminaron. Malik creció, su voz más grave, su mirada más dura. Pero bajo la superficie, ese chico tranquilo permaneció. El que una vez compartió sueños bajo las farolas con un amigo que nunca regresó. El que aún esperaba una respuesta que nadie parecía dispuesto a dar. Puede que el mundo le haya dado la espalda, pero Malik no. Y en algún lugar, oculto bajo la tabla del suelo de su habitación de la infancia, yacía el testimonio de una amistad inolvidable y un dolor no expresado. Las mañanas eran predecibles. Una ducha tibia, café solo con un poco de azúcar y el familiar paseo a la oficina, maletín en mano. Rara vez levantaba la vista durante el trayecto. Sus auriculares sonaban con suaves tonos ambientales. Nada de música, lo justo para mantener a raya el ruido de la ciudad. En el trabajo, registraba transferencias de archivos, organizaba escaneos digitales y conservaba registros municipales de décadas pasadas.
Había algo relajante en ello, ponía orden en el caos. Pero bajo la rutina, algo se agitaba, una sensación de ausencia que nunca se apaciguaba del todo, sin importar cuántos años lo separaran de ese último día en la acera con Jordan. El peso de esa despedida perdida lo siguió hasta la edad adulta como una sombra que había aprendido a no dejar atrás. Malik se había convertido en un experto en mantener la distancia justa para funcionar. Charlas intrascendentes en la oficina. Saludos amables a los vecinos. Pero no dejaba entrar a nadie. La gente lo cansaba. Su capacidad de olvidar, de seguir adelante, de fingir. Hacía años que no pronunciaba el nombre de Jordan en voz alta, desde la universidad, cuando un consejero bien intencionado le preguntó por qué seguía escribiendo cartas a alguien que, según admitía, podría no estar vivo. Malik no volvió a terapia desde entonces. Ocurrió un sábado gris y ventoso, cuando Malik salió de una tienda del centro con una bolsa de papel llena de comestibles y se metió en un estrecho callejón. Fue entonces cuando lo vio, Trey. Lo reconoció al instante, el rostro, mayor pero inconfundible. Los anchos hombros de Trey estaban encorvados bajo una sudadera deshilachada y sus ojos se movían como si revisara las salidas antes de entrar en una habitación. Malik se detuvo a medio paso. El aire se densificó. Gritó sin poder contenerse. Trey lo miró, sobresaltado. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Entonces Malik se acercó y preguntó por Jordan, sin saludo, sin preámbulos, solo la pregunta que lo había atormentado. Trey apretó la mandíbula y algo brilló en sus ojos. Culpa, tal vez, o miedo. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó a paso ligero. Malik no lo siguió. No le gritó. Pero algo en su interior se reavivó. Esa noche no durmió. Las viejas cartas aún se encontraban bajo un falso panel en su armario, descansando tranquilamente en una caja de zapatos forrada con la reverencia que suele reservarse para las reliquias familiares. Hacía años que no la abría. Le temblaban ligeramente las manos al destaparla. Las letras se habían amarilleado ligeramente en los bordes. La tinta seguía siendo intensa, aunque el chico que las había escrito se sentía ahora un extraño. Malik sacó una al azar y la desdobló lentamente. La letra era irregular, garabateada con las inciertas curvas de la adolescencia. Hablaba de un sueño en el que él y Jordan reían en un campo amplio, sin vallas, sin reglas, solo cielo. Malik la leyó 2 veces antes de volver a guardarla. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer, saltándose su rutina habitual. No había café ni música ambiental. Se vistió rápidamente, cogió las llaves y se dirigió al pasado. El viaje de vuelta al antiguo barrio le llevó 1 hora. Al acercarse, el recuerdo se aferraba a cada rincón. Letreros oxidados, porches hundidos, aros de baloncesto rotos. El tiempo no había sido benévolo allí. Las casas parecían más viejas, más pequeñas. El centro comunitario por el que una vez pasaron en bicicleta estaba ahora tapiado. Incluso los árboles parecían raquíticos. La casa de Jordan se encontraba al final de una calle sin salida que hacía tiempo que había dejado de fingir que formaba parte de un barrio próspero. El jardín estaba descuidado. La maleza estrangulaba la valla. Las ventanas estaban rotas, algunas tapiadas, otras abiertas como heridas abiertas. Malik aparcó calle abajo y dio los últimos pasos. Sus zapatos crujieron contra los cristales rotos. Se detuvo en el porche y apoyó una mano en el marco de la puerta. Era extraño estar allí de nuevo, más viejo, con más peso en el pecho. La casa una vez lo había aterrorizado y fascinado. Ahora simplemente se sentía vacía. Visitó la escuela a la que habían asistido. El edificio se había convertido en un centro de servicios comunitarios, pero parte del personal seguía allí. Tras una serie de presentaciones incómodas, logró encontrar a la señora Hanley, una profesora de inglés ya jubilada que recordaba a ambos chicos. Les ofreció té en una taza desportillada y se sentó con los hombros encogidos, como si temiera que la clase pudiera oírlos. Cuando Malik le preguntó si recordaba el día en que Jordan desapareció, sus dedos tamborilearon ligeramente en el borde de la taza. Su voz se redujo a un susurro mientras le decía que no todas las preguntas merecían respuesta, que algunas cosas estaban destinadas a permanecer enterradas. Entonces se levantó y terminó la conversación con una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. Esa noche Malik estaba sentado en su apartamento, escudriñando cada detalle de una vieja foto del colegio que había encontrado en una caja marcada como 2003 a 2005.
Era el último año que él y Jordan habían estado en la misma clase. La foto los había capturado a ambos, de pie en el extremo derecho, con los brazos ligeramente tocándose. Detrás de ellos, a través de la ventana del aula, algo llamó la atención de Malik. Una sombra. Una figura alta en la ventana del piso de arriba de la casa de Jordan. La silueta estaba demasiado borrosa como para distinguir un rostro, pero estaba allí, observando. La noche siguiente, Malik regresó a la casa. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras a través de la cerca irregular. Esta vez, la puerta principal estaba entreabierta, una rendija lo suficientemente ancha como para notarla, pero lo suficientemente estrecha como para parecer accidental. Malik se quedó en el umbral, con el corazón latiendo con fuerza. El aire dentro olía a moho, podredumbre y polvo viejo. Caminó con cuidado, linterna en mano, barriendo las tablas del suelo y el papel pintado descascarillado. La cocina estaba prácticamente intacta, aunque el tiempo la había dejado vacía. Los cajones colgaban abiertos, las encimeras desportilladas. Pero algo lo atrajo, un recuerdo. Cuando eran niños, Jordan mencionó una vez que el suelo de la cocina sonaba diferente en un punto. Malik se movió lentamente, golpeando cada baldosa con el tacón de su bota. Cerca de la esquina más alejada, una dio un golpe sordo. Se arrodilló y limpió la mugre. El azulejo estaba suelto. Debajo, madera, tenue, deformada, pero sólida. La levantó y dejó al descubierto una trampilla cuadrada con un aro de hierro incrustado en el centro. Se quedó sin aliento. Esto no formaba parte de ningún diseño que Malik hubiera visto jamás en los registros. Agarró el aro y tiró. Gimió, resistiéndose al principio. Luego cedió con un crujido seco. Una ráfaga de aire húmedo y frío se elevó, cargada de tierra y algo más antiguo. El espacio de abajo estaba completamente oscuro. Malik inclinó la linterna hacia abajo. Unos escalones de madera descendían en la oscuridad, rápidamente engullidos por la luz. El sótano, si es que era eso, nunca había sido mencionado en ningún plano. Se quedó mirando un largo rato, con la linterna temblando ligeramente en su mano. Luego bajó un escalón. El aire se enfriaba con cada paso que Malik bajaba por las escaleras de madera, el olor a moho y a viejo se intensificaba a medida que los últimos rayos de luz de la cocina se desvanecían tras él. Su linterna atravesó la oscuridad como un bisturí, revelando estantes polvorientos, cajas olvidadas y vigas hundidas. Las paredes eran de piedra desmoronada y yeso manchado, parcheadas y desiguales. Algo en el espacio parecía extraño, no solo descuidado, sino deliberadamente oculto, como si alguien hubiera querido borrar este lugar. Su respiración resonó al entrar de lleno en el sótano. El silencio lo oprimía por todos lados. Motas de polvo flotaban en su luz. Una mesa estaba torcida en una esquina, con las patas desniveladas. Contra la pared del fondo, bajo una lona deteriorada, algo le llamó la atención. Una mochila escolar de lona descolorida, de esas con cremalleras deshilachadas y manchas de tinta permanente. Malik se quedó paralizado. Era azul marino con una correa delantera rota. Se le paró el corazón. Cruzó la habitación lentamente, se arrodilló y levantó la mochila. Era de Jordan. La conocía como uno conoce la forma de sus propias manos. Dentro encontró cuadernos arrugados, garabatos en los márgenes y un cómic hecho pedazos. El número 3 de Shadow Knight, el favorito de Jordan. Las páginas estaban deformadas por la humedad, la tinta descolorida, pero la portada era inconfundible. Malik se recostó contra la pared. Por un momento, no pudo respirar. Le temblaban las manos al alcanzar el siguiente objeto. Unas zapatillas deportivas, desgastadas por la suela, la izquierda con la puntera rota. La tela rasgada se curvaba hacia afuera como pétalos. Los miró fijamente, y entonces lo comprendió. Jordan no había huido. La comprensión lo atravesó como una ola, robándole el aire de los pulmones. Jordan nunca se había ido. La desaparición, el silencio, los callejones sin salida, no eran evidencia de un niño escabulléndose hacia lo desconocido. Eran señales de algo enterrado, oculto. El pánico le subió al pecho, opresivo e implacable. Se puso de pie y dio vueltas, escrutando la habitación como si pudiera ofrecer una explicación, una contradicción, pero solo le ofreció reliquias, pruebas, dolor. Volvió a examinar el sótano obligándose a moverse.
Detrás de una pila de madera deformada, encontró una pila de cajas de cartón. Dentro había registros viejos, facturas dispersas, fotografías amarillentas, pero debajo, dobladas con fuerza, había páginas recortadas de periódicos, notas de trabajadores sociales y documentos de servicios infantiles. Las fechas abarcaban casi una década. Su linterna iluminó un documento en negrita. Preocupación por el bienestar infantil, visita domiciliaria programada. Otro, marcado como confidencial, detallaba un informe de comportamiento agresivo de un hombre adulto hacia un menor, y una recomendación para tomar medidas adicionales. Pero estampada en rojo en la parte superior, solo había una palabra: cerrado. Hojeó más páginas. Había repetidas quejas, la mayoría anónimas, de abuso verbal, aislamiento, sospecha de daño físico. Y siempre el mismo resultado, sin seguimiento, sin cargos, sin rescate, solo silencio. El último informe mencionaba a Jordan y a Trey por su nombre, citando signos de trauma y posible negligencia. Malik volvió a caer de rodillas, papel en mano, temblando. Los informes habían sido ignorados, enterrados. Y entonces llegó el recuerdo, inesperado y vívido. Surgía en su mente como un viejo rollo de película dejado demasiado tiempo al calor. Vio a Jordan, de 11 años, con los ojos abiertos por el miedo, de pie en lo alto de las escaleras, estremeciéndose cuando su padre gritó algo desde abajo. Cinturón en mano. Arrastraba la voz por la furia. Jordan se negaba a decir qué había hecho mal. Solo repetía una cosa: no le cuentes lo de Malik, por favor. Le temblaba el labio. Su padre, ya de por sí imponente, dio un paso adelante y lo empujó con fuerza. Jordan se tambaleó hacia atrás, cayó al suelo. Se oyó un crujido. Luego, silencio. Trey apareció momentos después, su figura de 18 años, rígida por la indecisión. Le temblaban las manos mientras ayudaba a levantar a Jordan, quien gimió de dolor pero intentó ponerse de pie. Su padre no habló. Simplemente arrastró a Jordan del brazo y desapareció escaleras abajo, murmurando algo sobre enseñarle respeto. La puerta se cerró de golpe. Malik volvió al presente de golpe, con la respiración entrecortada. Le dolía el pecho al ver cómo se desvanecía la escena, pero la culpa persistía. Jordan había rogado que protegiera su nombre. Incluso entonces, incluso con miedo, había pensado primero en Malik. Esa noche, Malik reencontró a Trey. Esperó afuera del centro de reinserción social que, según se rumoreaba, Trey frecuentaba, un antiguo centro de rehabilitación ahora usado como vivienda de transición. Cuando Trey apareció, Malik salió de entre las sombras. No gritó. No exigió nada. Solo lo miró con los ojos hundidos. El silencio duró minutos. Entonces Trey habló. Lo admitió todo. Su padre había perdido el control, furioso por una supuesta falta de respeto. Jordan había replicado, solo un niño tratando de defenderse. Trey no había visto el golpe, solo las consecuencias. Jordan sangraba por la sien, cojeaba. Aún respiraba. Su padre lo había arrastrado al sótano gritándole que el niño necesitaba aprender una lección. Trey se quedó paralizado. Se dijo a sí mismo que no era tan malo como parecía, que Jordan estaría bien, pero pasaron las horas. Luego, un día. Para cuando Trey intentó bajar, la puerta estaba cerrada con llave, faltaba la llave. Se enfrentó a su padre, quien afirmó que Jordan se había escapado, que se había salido por una ventana, que no era culpa suya. Y Trey le había creído o se había convencido a sí mismo de ello. Tenía 18 años, estaba aterrorizado, inseguro. Su padre presentó la denuncia. La policía llegó y se fue. Sin registro, sin preguntas. Todo desapareció, porque su padre tenía contactos, trabajaba para el ayuntamiento, sabía decir las cosas bien, dónde presentar los formularios adecuados. Más tarde, un oficial retirado lo confirmó, discretamente, extraoficialmente. El caso había sido marcado una vez, solo una vez, como inconcluso. Cuando Malik preguntó por qué nunca se reabrió, el oficial se frotó las sienes y murmuró algo sobre presiones superiores. Que el padre tenía amigos. Que nadie quería involucrarse. Existía un rastro de papel, sí, pero no conducía a ninguna parte. Se desvaneció. Enterrado bajo la burocracia. Malik dejó de dormir. Dejó de comer. Deambuló por su apartamento como un fantasma. La verdad debería haberle aliviado, pero solo profundizó el dolor. No podía apartar la cara de Jordan de su mente. Su peso lo aplastaba de una forma que ni siquiera el silencio lo había hecho.
Se encontró hablando en voz alta sin darse cuenta, disculpándose, suplicando, recordando. Una noche sacó la última hoja de papel de la caja de zapatos y escribió, ni una súplica, ni una confesión. Solo la verdad, escribió sobre el vacío, sobre la culpa, sobre cómo intentó vivir una vida que importara, sobre cómo nunca olvidó. Terminó la carta igual que todas las demás. Te encontraré, te lo prometo. Pero esta vez no la dobló. Se la llevó consigo y condujo hasta la casa una última vez. El sótano estaba más oscuro ahora, más frío. Pero Malik no lo dudó. Bajó las escaleras, linterna en una mano, la carta en la otra. Se sentó en el mismo sitio, justo debajo de los cables colgantes y las vigas expuestas, y leyó en voz alta. Su voz se quebró en el segundo párrafo. Al llegar al cuarto, estaba sollozando. No suavemente, sino profundos sollozos con todo el cuerpo que llevaban años esperando escapar. La carta revoloteaba en su mano. Sus lágrimas empaparon la tinta. Y cuando terminó, la dejó con cuidado en el suelo. Llamó a las autoridades a la mañana siguiente. Se abrió una investigación. La casa fue sellada. A los pocos días trajeron perros rastreadores de cadáveres. Los expertos registraron cada centímetro del sótano, y tras una pared falsa, encontraron la verdad. Jordan había estado allí todo el tiempo. Sus restos, preservados tras capas de yeso y aislamiento, sellados en una cavidad improvisada del tamaño justo para el cuerpo de un niño. Envueltos en una manta vieja. Agarrando el cómic que Malik había visto antes, con las esquinas desgastadas por el tiempo. El silencio había terminado. La noticia se difundió lentamente al principio, un susurro sepultado bajo titulares sobre presupuestos municipales y próximas elecciones. Pero luego la historia creció, difundiéndose por redes sociales, arrasando en programas de entrevistas y dominando las emisiones locales. Un niño desaparecido durante 14 años nunca había salido de su casa. Un padre, una vez elogiado por su labor municipal, había ocultado una pesadilla. El caso conmocionó a la ciudad. Sus detalles eran demasiado inquietantes para ignorarlos, su injusticia demasiado profunda para desestimarla. El público exigía respuestas y, de repente, el silencio ya no servía a nadie. El oficial retirado que una vez autorizó el cierre del caso de Jordan se encontró en el centro de un escándalo. Sus decisiones pasadas se desmoronaron bajo escrutinio. Expedientes mal gestionados, informes no presentados, demandas desestimadas sin seguimiento. Su reputación se desmoronó de la noche a la mañana. Antiguos colegas se distanciaron y se inició una investigación formal sobre su conducta. Un hombre antaño respetado ahora se sentaba ante las cámaras. Su silencio delataba una vergüenza mucho más fuerte que cualquier palabra. El padre de Jordan, antes protegido por la edad y la enfermedad, fue puesto bajo custodia policial bajo el peso de nuevos cargos: homicidio involuntario, obstrucción a la justicia y falsificación de pruebas. Su rostro, antes endurecido e indescifrable, ahora se desplomaba bajo el peso de su propia ruina. Se acabaron los favores secretos. Se acabaron las absoluciones susurradas. Sus crímenes, enterrados hacía tiempo, habían resurgido como huesos en la tierra que se derrite. Trey, demacrado y pálido, entró en la comisaría pocos días después. Nadie lo obligó. No llevaba esposas, solo el peso de una culpa que ya no podía soportar. Confesó por completo, hablando en voz baja y arrepentida, sin pestañear, como si cada palabra le ofreciera un respiro de alivio. Los fiscales tomaron nota de su cooperación y del miedo que antaño padeció y le concedieron una sentencia reducida. Aún así, Trey rechazó alternativas. Eligió cumplir condena, creyendo que ni siquiera un acto de valentía tardío podría borrar toda una vida de silencio. A medida que la historia alcanzaba los titulares nacionales, Malik se convirtió en el silencioso centro de una tormenta que nunca deseó. Los periodistas acampaban frente a su edificio. A diario llegaban cartas, ofertas para hablar, escribir, convertir la tragedia en capítulos de gran éxito. Las rechazaba todas. Cuando un periodista insistente lo sorprendió a la salida de una cafetería y le preguntó por qué no contaba su versión al mundo, Malik levantó la vista con ojos cansados y respondió con sencillez. Nunca se trató de resolver un misterio. Se trataba de cumplir una promesa. Eso era todo. La ciudad celebró un homenaje a Jordan a principios de la primavera. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la pequeña capilla.
proyectando cálidos patrones sobre los bancos. La sala se llenó poco a poco. Vecinos, antiguos maestros, desconocidos conmovidos por la historia. Malik se sentó solo en la parte delantera, con una pequeña caja de papeles viejos y doblados en el regazo. Una a una, colocó las cartas en el ataúd. Cada una cargaba el peso de un año de búsqueda, de dolor, de esperanza. La última carta reposaba sobre las demás como un sello. La multitud permaneció en silencio, no por incomodidad, sino por reverencia. No había palabras que pudieran describir el momento. Malik se puso de pie, con los ojos húmedos pero claros, y asintió una vez. Era una despedida, por primera vez verdadera y definitiva. Más tarde esa noche, Malik regresó a casa. El aire se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración. Entró en la habitación que una vez fue su santuario, arrodillándose junto a la esquina donde la tabla del suelo crujía con tanta seguridad. Sus dedos la levantaron con facilidad, guiados por la memoria muscular. El espacio debajo estaba vacío. No más cartas, no más secretos. El silencio que siguió no era hueco, estaba lleno. Volvió a colocar la tabla y se recostó en su asiento, respirando hondo. Jordan se había ido. Esa verdad nunca cambiaría, pero ahora, su historia tampoco. Vivía a la vista, grabada en los corazones de todos los que la escuchaban. Ya no estaba oculta en las paredes ni plegada bajo las tablas del suelo. Unos días después, Malik echó un nuevo sobre por correo. No tenía remitente. Dentro, una sola hoja de papel contenía un mensaje escrito con letra firme y deliberada. Decía: «No dejes de buscar. No todas las historias tienen que terminar en silencio». El sobre estaba dirigido a un niño cuyo hermano había desaparecido recientemente. Malik no sabía si la carta serviría de algo, pero sabía lo que podía costar el silencio. Y tal vez, solo tal vez, la esperanza podría transmitirse como una antorcha.